Hello, this is Danny Leon. I'm a professional skateboarder and this is my catch-up. Vale. Yo comencé a patinar en Móstoles, Madrid, en un skatepark que construyeron enfrente de mi casa y por eso empecé, porque construyeron un skatepark y decidí probar qué era eso del skate. Empecé con un mejor amigo, un vecino que se llama Juanan, y después de un mes patinando, pidiendo el skate prestado a la gente, porque no teníamos skate, pues hicieron un campeonato de skate, nos apuntamos, competimos, seguimos patinando, patinando, patinando y 20 años después aquí estamos. Lo que me ha hecho quedarme en el skate tantos años ha sido esa sensación de satisfacción de cuando estás intentando una y otra vez un truco sin rendirte y que sabes que si lo haces es gracias a ti y si no lo consigues es por tu culpa. Y al final es una lucha constante en el día a día y cuando notas que consigues un truco, hacerlo y luego dominarlo para hacerlo cuando quieras, es que es increíble. O sea, es un vicio. La unión era el skate. Teníamos un skate y era lo que nos unía. Y disfrutábamos, nos decíamos cómo hacer, nos ayudábamos, dábamos ideas. Creo que esa amistad que tiene el skate es una esencia propia que es la que intentamos contagiar siempre a las nuevas generaciones. Cuando otra persona está intentando un truco y lo cae, lo que te sale es animar y celebrar y abrazar. Es diferente a otros deportes. Veo Fórmula 1 o MotoGP que no hablan entre ellos, que hay mucha competitividad, pero nosotros la competición es la competición, pero después de eso ya no hay más competición, entonces somos todos amigos y lo que quieres es disfrutar. El skate creo que es duro, es difícil porque las caídas son muy duras. Caes sobre cemento, sobre hormigón y al final te lesionas mucho, es muy lesivo, pero cuando lo consigues hacer la satisfacción es increíble. A mí solo carvear en un bowl o en un pool y grindar y que suene ahí clac, 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 clac. Eso me encanta, esa sensación es increíble. En el surf, lo que más me gusta del surf es sentir que estoy en el agua, en la naturaleza, ver el mar, ver todo verde y estar ahí, conectas con la naturaleza. Y cuando sientes que estás cogiendo una ola, es como deslizar sobre hielo. O sea, es diferente al skateboard. Skate es duro, pero el surf es como hielo, como que va muy suave. Y esa sensación me encanta. Y en snow, es diferente porque vas sujeto a los pies, pero también es naturaleza, todo blanco, la nieve, sentir cómo salpicas, como que levantas toda la nieve y pasas por ahí otra vez, que puedes ir muy rápido. No sé, todo al final, todo lo que sea ir en una tabla es lo que me gusta. Pero sobre todo yo creo surf y snow es más naturaleza y skate más es duro y punky, pero muy satisfactorio. No había un medio para alcanzar, ¿no? Esa visibilidad y ver el skate. Ahora tenemos las redes sociales, la televisión, el skate está por todos lados y más niños quieren patinar. Cuando yo era joven, cuando era muy pequeño, tuve apoyo por toda la gente que estaba en el skatepark y éramos muy pocos niños patinando y siempre nos han apoyado y ayudado. Ahora veo que hay muchos niños, muchos más, y es más difícil destacar que antes. El nivel está más alto, pero me gusta ver esta progresión porque el nivel va a subir, me gusta disfrutar viendo del skate y quiero ver a ver dónde llega esto y si cuanto más jóvenes mejor. Yo tengo una visión que yo voy por la calle
y voy mirando una barandilla, unas escaleras, si esta rampa estuviera así, como cómo patinar todo. O sea, pienso en la calle como cómo se puede llegar a patinar, qué trucos hacer, cómo grabarlo. Tengo una visión diferente sobre la ciudad y sobre los arquitectos que hay en las ciudades. Entonces pienso, esta ciudad es increíble para patinar, esta no, este suelo. Entonces yo creo que el que hace skate tiene una manera diferente de ver la vida. Eso pasa todos los días, de ver un spot perfecto, pero el suelo no está bien, la barandilla tiene algo mal, una papelera en medio, pero bueno, eso es lo que hay. Hay que buscar el spot perfecto y aunque no se pueda patinar, intentarlo también. Cuando se anunció que el skate iba a ser olímpico, al principio no me lo creía, creía que era mentira, porque estamos acostumbrados a ser perseguidos por la policía por patinar en la calle. Cuando vi que era de verdad y vi que tenía oportunidades, intenté ir, obviamente. Y sí que ha cambiado bastante el skate en el sentido de que las nuevas generaciones piensan un poco diferente, piensan más en ir a unos Juegos Olímpicos en vez de la esencia propia que tiene el skate, que es un error para mí y hay que intentar cambiar eso. Es lo que veo malo de los Juegos Olímpicos, pero veo que tenemos más oportunidades también. Hay más becas, más marcas, más gente está apoyando el skate, más skateparks. Tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que más gente puede vivir el skate, pero que el skateboarding aún así tiene su mundo. Es decir, está muy bien que estén los Juegos Olímpicos, tiene mucho que aportar, yo creo que a la humanidad, a los Juegos Olímpicos, a todo el mundo, porque el skate es muy diferente. Nosotros también tenemos mucho que aprender para profesionalizar nuestro deporte, pero si no existiera creo que tampoco pasaba nada, que seguiríamos haciendo lo que hacemos en el día de hoy. A mí no me importa mucho, es decir, hace muchos años hicieron unos premios y me dieron al Rookie del Año y luego al Skater del Año. Es satisfactorio ver que te reconocen tu trabajo y tu esfuerzo, pero eso fue hace muchos años, yo sigo trabajando día a día y eso quedó en el pasado, es un recuerdo, pero que en el momento que fue me hizo mucha ilusión. El skate te pone en situaciones muy difíciles. Una lesión, una caída, los dolores. El skate te hace duro por la fuerza, porque al final te lesionas. Estás un mes sin patinar, 8, 10 meses. Yo tenía una lesión de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla y he estado 8 meses sin poder volver a competir. Y te tienes que preparar psicológicamente para eso y pensar que no todo a lo mejor es el skate, entonces empiezas a pensar en otras cosas y es un golpe de realidad y nos damos tantas hostias patinando que hay muchos golpes de realidad, yo creo. Aprendemos mucho, es caerse y levantarse como la vida misma, ser constante para conseguir lo que quieres y pensar en otras cosas cuando te lesionas. Aprendemos a distraernos, a preocuparnos por lo que es más importante de verdad. Creo que sí, que el skate te hace madurar a la fuerza. Creo que España tiene mucha cultura de skate, ha tenido a gente increíble de street y eso sumado a los spots que hay por la calle, los sitios que se puede patinar como Barcelona, que es muy famoso por los street spots que tiene, toda esa mezcla, yo creo que la comida española, la cultura que tenemos, ha hecho que la gente venga y se quiera quedar aquí. Y que la gente venga aquí hace que el skate crezca más aquí también. Hay muchos brasileños patinando en Barcelona, vienen muchos americanos. Entonces yo creo que es un poco el mix de todo. La cultura, el skate, el sitio, es lo que ha hecho que el skate en España crezca. El truco que más me ha costado a lo mejor ha sido el Mad Twist, que fueron muchos años intentándolo y a día de hoy no consigo, no lo saco en las competiciones, no lo hago porque estoy más mayor, entonces no me quiero caer, me quiero hacer daño, lesionarme. Es un truco que me gusta, pero eso es el amor, ¿no? Porque cuando lo he hecho me ha encantado.
pero hacerlo otra vez es como, uff, otra vez, a ver si me caigo, lo quiero recuperar, quiero volver a hacerlo. Entonces ahí es ese amor-odio con ese truco. Pero tampoco quiero abusar de ese truco, creo que hay muchos más, porque ahora todo el mundo hace más twists y yo intento siempre hacer trucos diferentes. Creo que la competición es diferente, que sigue siendo skate, pero es diferente, porque hay veces que te pones en un punto en el que te exiges que tienes que hacerlo ahora, en este momento. E intentamos a veces trucos que no habíamos imaginado intentar y en ese momento vas a caerlo con todo, vas a intentar hacerlo. Yo creo que eso mola mucho de la competición, es algo que me gusta. Y también expresar tu forma de patinar, tu estilo, los trucos que tú haces, es tu esencia, ¿no? Tu personalidad patinando delante de tanta gente y que la gente lo vea, lo reconozca y lo aplauda. Esa sensación mola mucho. Creo que es diferente, pero es una experiencia más que te da el skate. Llevo patinando desde los 9 años. Todo lo que conozco y todo lo que se mueve a mi círculo, mis amigos, todo suele ser gracias y por el skate. Entonces, yo si estoy triste o me quiero relajar, me voy a patinar. O sea, no me lo tomo con un entrenamiento, yo me voy a patinar porque me gusta. Si no patino, intento surfear, intento hacer snow. Me gusta montar en los karts, me gusta cocinar, salir de fiesta con mis amigos, me gusta bailar. Me gusta mucho grabar y editar también, entonces paso mucho tiempo grabando y editando vídeos de mis amigos míos y relajarme. O sea, para mí el skate me relaja, pero si no, me gusta ir al cine, ver películas en casa, comer, me encanta comer, me encanta comer.